Buenas tardes. Por circunstancias familiares sobrevenidas, el presidente de la Academia, don José Enrique de Benito, no podrá conducir el acto. Excelentísimas autoridades civiles y militares, compañeros y compañeras académicos, señoras y señores, amigos todos, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, en la que se pronunciará la conferencia titulada Nanotecnología y Nanomedicina, hacia la inmortalidad. Ven ustedes que es un título realmente sugestivo e intrigante, a cargo de la profesora Laura Lechuga Gómez. Tiene la palabra la secretaria general, doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta de la Junta de Gobierno. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2024, recogida en el acta número 398, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Nanotecnología y Nanomedicina hacia la inmortalidad, a cargo de la ilustrísima señora doña Laura Lechuga Gómez, profesora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Será presentada por el ilustrísimo señor don Manuel García Cubillana de la Cruz, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 25 de mayo de 2010. La medicina, como ciencia no exacta, no puede detenerse nunca. No puede descansar en dogmas inmutables, sino que, como todo ámbito de la experiencia humana, debe adaptarse continuamente a los nuevos hallazgos y tecnologías. La ciencia nunca nos enseñará todo lo que necesitamos saber, nunca nos brindará respuestas definitivas y, como éstas no existen, su debilidad se convierte en su fuerza. La técnica nos hace humanos. Se suele afirmar que la técnica es un rasgo extrasomático o exobiológico que proyectamos al exterior de nuestro cuerpo y que se conoce con el nombre genérico de cultura. Dentro de las ciencias y tecnologías convergentes se encuadra la nanotecnología, junto a la biotecnología, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. La nanotecnología se define como la tecnología de los materiales y de las estructuras en la que la orden de magnitud se mide en nanómetros, es decir, 10 elevado a menos 9 metros, una millonésima parte del milímetro, con aplicaciones a la física, la química y la biología. En la medicina constituye una disciplina emergente que se está extendiendo rápidamente y que ofrece una amplia gama de aplicaciones, desde la liberación controlada de medicamentos y la creación de materiales biomédicos avanzados, hasta la detección temprana de enfermedades. En este sentido, la nanomedicina tiene el potencial de revolucionar la forma en que se entiende y se abordan las enfermedades, ofreciendo soluciones más precisas y personalizadas para cada paciente. Esta disciplina se centra en la capacidad de las nanoestructuras y nanodispositivos para interactuar con moléculas y células a nivel molecular y atómico, lo que permite la creación de terapias altamente específicas y eficaces. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestra Real Academia con una científica con mayúsculas, la profesora Laura Lechuga Gómez. La doctora Lechuga encarna el arquetipo de la investigadora que ha alcanzado el nivel de excelencia en su devenir profesional. Nacida en Sevilla, pero criada y educada en Cádiz, desde muy temprano se interesó por la química y la física. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Cádiz, doctorándose en la Universidad Complutense de Madrid, tras realizar su tesis en el Centro Nacional de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Amplió sus estudios en el Instituto de Nanotecnología Mesa de la Universidad de Twente, en los Países Bajos.
De regreso a España, se incorporó al Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC, siendo nombrada en 2002 jefa de su departamento de sensores y biosensores. En 2008 se incorporó al Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, ostentando el liderazgo de grupo en nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas. En 2012 fue nombrada profesora adjunta de la Universidad de Tromsø, Noruega. En 2013, profesora visitante distinguida en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Estatal de Brasil. Y en 2014 fue elegida miembro de la Sociedad Óptica de Estados Unidos. En la actualidad, continúa como profesora de investigación del CSIC y jefa del grupo de nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Barcelona. Su área de investigación se centra en la nanotecnología aplicada a la salud, que es la nanomedicina, y en particular en el desarrollo de avanzadas tecnologías de biosensores nanofotónicos para el diagnóstico precoz y descentralizado de enfermedades, como el cáncer, siendo considerada una de las expertas mundiales de dicha área. Durante la pandemia de COVID-19, trabajó en el desarrollo de un biosensor de detección del coronavirus, simple, rápido y de bajo costo. Su propuesta surgió de un plan de subvenciones rápidas que la Comisión Europea estableció a finales de enero de 2020, en un esfuerzo para hacer frente a la pandemia emergente. La profesora Lechuga desarrolló la idea en 10 días, aprovechando su experiencia en la construcción de biosensores ópticos. El mecanismo se basa en un sensor óptico a nanoescala, consistente en un interferómetro de guías de ondas, que incluye una proteína receptora, lo que es un anticuerpo, capaz de detectar el coronavirus. Si una muestra de saliva o esputo del paciente está infectado por coronavirus, el virus se une a los anticuerpos y se modifica la transmisión de un rayo de luz que pasa a través del sensor óptico. Una vez analizada la luz, el resultado se transmite a un teléfono inteligente o a una tableta, en un proceso que dura menos de 30 minutos. Las ondas del ácido desoxirribonucleico identificarían el ácido ribonucleico del virus sin necesidad de utilizar la muy cara y lenta reacción en cadena de la polimerasa, que conocemos como la PCR. La profesora Lechuga es asesora de los más prestigiosos institutos de investigación biomédica y científica en España y en el extranjero, escuelas de negocio y empresas privadas. Ha publicado más de 300 trabajos de investigación. Es autora de 8 familias de patentes, estando 7 de ellas orientadas a la industria, así como 4 secretos industriales. Ha participado en más de 90 proyectos de investigación mayoritariamente internacionales. Ha impartido más de 500 conferencias invitadas en todo el mundo, siendo una activa divulgadora científica en la difusión del conocimiento, con cientos de programas de televisión, radio, entrevistas en prensa y artículos de divulgación. Ha sido cofundadora de 2 empresas innovadoras, Spin-Off, Semsia SL y Biot SL. A lo largo de su exitosa carrera ha recibido numerosos premios y distinciones, entre otros los 2 galardones científicos más prestigiosos en España, como son el Premio Nacional de Investigación 2020 en Transferencia de Tecnología, habiendo sido la primera mujer en recibirlo, y el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías también en 2020. Abro comillas, en reconocimiento a sus contribuciones al diseño y desarrollo de nuevos biosensores esenciales para un diagnóstico clínico temprano y rápido, cierro comillas. Asimismo, en 2016 recibió el Premio Física, Innovación y Tecnología de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. En 2020 el Premio a la Mujer Tecnóloga Ada Girón de la Universidad de Deusto, el 18º Premio de Investigación Burdinola y en el año 22-23 el Premio Nacional de Nanotecnología, el Premio Nacional de Resistencia a los Antibióticos y el Premio de la Long Ambition Alliance y AstraZeneca. En 2022 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz y en el año 24, el año pasado, idéntico honor por la Universidad de León. Primera mujer en recibirlo. Es autora del libro Una ciencia saltando vallas para impulsar las vocaciones STEM en niñas y jóvenes. Su perfil como científica referente se estudia en los libros de Física y Química de la tercer año de la ESO de la editorial Anaya en Andalucía. He intentado sintetizar al máximo su impresionante currículum. Decía nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal
que no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. El hombre de ciencia intenta profundizar en las cuestiones, con la certeza de que todo conocimiento ayuda al medio ambiente y a los seres vivos a ser y vivir mejor. La doctora Lechuga encarna ese paradigma de mujer científica que se inició en ciencias básicas para devenir una líder en ciencias aplicadas en la medicina y en la industria. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes quiere expresarle su agradecimiento por haber aceptado impartir esta conferencia, significando un honor inusitado tenerla hoy en nuestra sede. Cuando solicitamos su participación en el presente curso, accedió de inmediato, de manera altruista y desinteresada, conociendo de antemano sus múltiples ocupaciones profesionales y residencia en Barcelona. Debo hacer un inciso, y es que en el viaje Barcelona, que estaba previsto aterrizar en Jerez, debido a la niebla, el avión se desvió a Sevilla y tuvo que venir de Sevilla a Cádiz en autobús, llegando a Cádiz a la 1 de la madrugada. Por ese motivo, doble agradecimiento, doctora. Su disertación versará sobre un tema de gran impacto en la actualidad: nanotecnología y nanomedicina, hacia la inmortalidad. Profesora Lechuga Gómez, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia y sobre todo quiero dar mis más sinceras gracias a la Real Academia de San Romualdo por esta invitación. Para mí siempre es un placer tener un motivo, ¿no?, para volver a mi tierra, para poder estar aquí, para poder contar lo que hago y más, pues viniendo desde Barcelona, cualquier excusa, bueno, no cualquier excusa, pero cualquier motivo, de verdad, pues lo agradezco mucho, ¿no?, poder venir aquí, poder compartir y poder contar qué es lo que estamos haciendo en nuestro país, sobre todo en investigación en este área tan apasionante como es la nanotecnología y la nanomedicina. Bueno, agradezco aquí además a todos mis amigos, familia, bueno, en fin, que han venido, compañeros de antes de la universidad que han venido hoy también a escucharme. Realmente estoy casi emocionada y muy contenta de estar aquí. Bueno, vamos a empezar con la presentación de hoy y vamos a hablar de qué es la nanotecnología, qué es la nanomedicina y por qué he puesto este título de Hacia la inmortalidad. Luego lo vamos a ver sobre todo al final y vamos a discutir entre todos esto de la inmortalidad, a ver qué nos parece, ¿no? Pero antes de comenzar, como saben, nanotecnología, como lo ha comentado antes también Juan Manuel, esto de la nanotecnología siempre pensamos que es algo muy pequeño, pero vamos a ver realmente cómo son las escalas y cómo es de pequeño la nanotecnología, de qué estamos hablando. Así que para comenzar, a ver si funciona. Muy bien. Cuestión de escalas. La nanotecnología es cuestión de escala. Nuestro planeta Tierra, diámetro de 10.000 kilómetros. Uno de los edificios más altos del mundo, el Burj Khalifa, está situado en Dubái. Les aconsejo que lo visiten. 830 metros. Los árboles más grandes que existen en nuestra naturaleza, una secuoya gigante, 100 metros. El animal más grande de la naturaleza, la ballena jorobada, 10 metros. Nosotros los humanos, entre 1 metro y medio, 2 metros, ¿no?, por ahí estamos. Todo esto lo podemos ver todavía con nuestros ojos. Famoso balón de fútbol, 22 centímetros de diámetro, algo que podemos ver con nuestra vista. Una hormiga, ¿no?, que 1 centímetro, bueno, ya algunos ya necesitamos gafas, ¿no?, para verla. La cabeza de un alfiler, de un tornillo, por ejemplo, 1 milímetro, todavía como somos capaces de verlo, pero ya llegamos, por ejemplo, a los parásitos del polvo, ¿no?, que ya miden 100 micras, ya necesitamos un microscopio óptico para verlo. Las células rojas en nuestra sangre, 10 micras, necesitamos un microscopio óptico. Bacterias, nuestras bacterias que nos infectan ya miden 1 micra. Y ya cuando empezamos a entrar en el dominio de los virus, como el famoso SARS-CoV-2, ya mide unos 100 nanómetros, o el virus más pequeño que existe, que es el virus de la polio, que mide tan solo 10 nanómetros. Esto ya no podemos verlo con un microscopio óptico y ya necesitamos, ya estamos en el mundo nanoscópico y ya necesitamos técnicas especiales. Y por último, un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de tan solo 0,1 nanómetro.
Es decir, que necesitamos 10 átomos de hidrógenos en fila para que eso sea tan solo 1 nanómetro. Así que piensen en las escalas de las que yo les voy a hablar. Estamos hablando de 10 átomos de hidrógeno en fila, tan solo 1 nanómetro. Es decir, ¿qué es nano? Ya lo han comentado anteriormente, pero nano, un nanómetro, es simplemente una escala en la que medimos, y en un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. O sea, todos estos ceros delante de un metro. Viene del griego nano, que significa muy pequeño. Es decir, en nuestra escala nano, células, bacterias, virus, todavía podemos verlas con un microscopio óptico. Pero en nuestro mundo nano ya todos son átomos, moléculas, y por lo tanto necesitamos técnicas especiales para verlo. Si se cogen uno de sus cabellos, un pelo, uno de sus cabellos mide aproximadamente 80.000 nanómetros de ancho. Pero su molécula de ADN, la que está en sus células, mide aproximadamente tan solo 2 nanómetros de ancho. Fíjense, un punto cuántico de los que hacemos en nuestros laboratorios, que tienen tan solo unos miles de átomos, tiene la misma proporcionalidad con un balón de fútbol que el balón de fútbol tiene con la Tierra, para que se imaginen con qué escalas trabajamos en nuestros laboratorios, las escalas de las que vamos a hablar hoy en día. Así que la nanotecnología, yo sé que todo el mundo piensa, la nanotecnología es eso de hacer cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Muy bien, es una disciplina que se dedica al diseño, a fabricar y a aplicar materiales y sistemas a estas escalas nanométricas. Pero lo importante no es que sea tan pequeño. Lo importante es que cuando es tan sumamente pequeño, las propiedades cambian radicalmente. Quédense con esta idea de la nanotecnología, porque ya sé que todo el mundo solo piensa en lo pequeño, pequeño. No, eso no es así. Lo importante de la nanotecnología es que cuando vamos a esas escalas tan pequeñas, entramos en un mundo diferente, donde las leyes de la física son diferentes y donde las propiedades cambian radicalmente. Consideramos nanotecnología cuando al menos una de las dimensiones está entre 1 y 100 nanómetros, siempre por debajo de 100 nanómetros, y cambiamos las propiedades. Un material conductor en escala macro ahora puede ser aislante. Una propiedad muy frágil en una escala nano, en una escala grande, ahora puede ser muy duro. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo del oro, ¿no? Todos sabemos que una joya de oro es de color dorado, ¿no? Es así, ¿no? Sin embargo, nosotros en los laboratorios podemos fabricar nanopartículas de oro que según su tamaño y su forma son de diferentes colores. Amarillo, violeta, azul. Sigue siendo oro, sigue siendo el mismo material. Sin embargo, debido a este confinamiento cuántico en la estructura, estas nanopartículas, según como sean, son de diferentes colores. Es a esto a lo que me refiero con el cambio de propiedades, con lo que nosotros vamos a jugar en la nanotecnología. Bueno, como ven, esto nos cuesta mucho a los nanotecnólogos fabricar todo este tipo de nanopartículas, ¿no? Con diferentes formas, con diferentes tamaños, y siempre gastamos un poco la broma de que, sin embargo, la reina de Inglaterra, a lo largo de su casi inmortal, no iba a decir inmortal, pero casi, ¿no? A lo largo de su larga vida, fue capaz de sintonizar todos los colores del espectro, incluso mejor que nosotros en los laboratorios. Muy bien, quédese con esta idea de que la nanotecnología puede proporcionar un cambio radical en las propiedades, ¿no? La nanotecnología ha impactado en numerosos campos, ¿no? En el campo de la física quizás es uno de los campos donde más ha impactado. Fíjense, por ejemplo, esto ya desde hace muchos años, IBM fue el primero que consiguió hacer su logo a escala nano, y fíjense que este logo que aparece aquí, IBM, cada punto que ven es un único átomo. Movieron átomo a átomo hasta crear su logo. Ellos mismos mostraron ya primeros experimentos de espejismo cuántico, esto de que puedes estar en dos sitios casi a la vez, ¿no? Abriendo la puerta al teletransporte, pero en fin, todavía estamos eso, no sé si llegará algún día, una pena, ¿no? Que estás aquí, te puedes decir, ahora me teletransporto y me voy ahora de aquí a Barcelona, de aquí a otros sitios, ¿no? Bueno, pero es lo que estamos empleando en los computadores cuánticos. Ya hay computadores cuánticos a la venta, están costando casi 1 millón de euros, pero bueno, que sepan que ya hay computadores cuánticos a la venta. IBM también decidió hacer lo que llaman la película más pequeña que se ha hecho con átomos,
Y ellos hicieron una película, creo que todavía está disponible en YouTube, donde ellos fabricaron un niño, que ven que el niño, cada bolita que ven de ese niño, eso es un único átomo. Y el niño además está jugando con un balón de fútbol. Una cosa impresionante, ¿no? Bueno, hay muchos otros campos donde la nanotecnología ha impactado, sobre todo en biología, ¿no? Todas las técnicas nanotecnológicas nos permiten ver, por ejemplo, siempre hablamos de los anticuerpos, ¿no? Que los anticuerpos tienen esta forma en Y, pero con nuestras técnicas de microscopías de fuerzas atómicas podemos ver que realmente ese anticuerpo, y esto que estaban viendo aquí, era un cromosoma, el cromosoma que siempre nos dicen que tiene esta forma en X, aquí estamos navegando dentro de un cromosoma humano. En el mundo de los materiales habrán escuchado hablar del grafeno, de los nanotubos, de los metamateriales, es decir, unos materiales con unas propiedades increíbles. Una única capa de carbono, como es el grafeno, y sin embargo con una dureza y una resistencia mayor que la del acero, ¿no? Ya existen aviones que en sus fuselajes incluyen estos nanotubos de carbono para darle una mayor fuerza, ¿no? Y una mayor cohesión y densidad a todos esos aviones. Por supuesto, fabricamos todo tipo de nanopartículas, como he comentado antes, y quizás una de las mayores revoluciones y uno de los mayores lugares donde emplean nanotecnología es precisamente en todos nuestros computadores y en todos nuestros teléfonos móviles, ¿no? Se acordarán, aquí ya como somos todos de una edad, ¿no? Se acordarán de los primeros teléfonos móviles que usábamos, ¿se acuerdan de esto, ¿no? Aquellos cacharros que eran gigantescos, que además se les iba la batería, a lo que tenemos a día de hoy, que prácticamente es un computador lo que tenemos en la mano, ¿no? Bueno, esa evolución es posible gracias al corazón, a los microcircuitos que van dentro. Y estos microcircuitos, estos chips, están fabricados ya, ahora mismo ya todos están fabricando con tamaños de tan solo 10 nanómetros. 10 nanómetros, acuérdense de lo que yo les contaba de un nanómetro, 10 átomos de hidrógeno en fila. Esto es lo que llevan todos ustedes ahora mismo en sus teléfonos móviles, estos nanochips, que es lo que permiten que todo sea tan rápido, que realmente consigamos la información de Internet, que podamos interaccionar, chatear, hacerlo todo. Realmente recuerden, hace 20 años, ¿no?, los primeros móviles que tuvimos y la gran diferencia. Todo eso se debe a estos nanochips que tenemos. Pero claro, nosotros nos preguntamos, bueno, mira lo que hacemos los científicos, los nanotecnólogos, pero ¿de verdad que es nueva la nanotecnología? Bueno, resulta que la naturaleza, como siempre, nos adelanta a los humanos y la naturaleza es mucho más sabia. Y en la naturaleza hay muchos ejemplos de nanotecnología que incluso no hemos sido capaces todavía de replicar. Por ejemplo, en Estados Unidos quizás conozcan este lagarto que se llama el gecko, ¿no? Este es muy famoso porque es el único lagarto que puede andar por el techo sin caerse, ¿no?, desafiando las fuerzas de gravedad. Y aquí los científicos estaban maravillados porque esto puede andar por el techo y no se cae. Y aquí lo que se vio cuando se hicieron ya análisis de cómo eran sus patas, pues veían que sus patas acaban en millones de unos pelos a escala nanométrica, de tal manera que como tiene millones de estos pelos como pequeñas ventosas, como estas que ven aquí, pues realmente se pueden ir adhiriendo por diferentes fuerzas al techo, y eso hace que el animal no se caiga, ¿no? Gracias a la nanotecnología y a estos sistemas, ¿no?, de fuerzas de capilaridad, de Van der Waals, a escala nanométrica, permiten que no se caiga. Verán que hay algunos, esto lo pueden encontrar yo creo en el Corte Inglés, este tipo de celo, que se llama gecko, por cierto, y en el cual tiene una capacidad de adhesión increíble, y han hecho experimentos de poner, por ejemplo, un juguete, ¿no? Te pones este celo, te lo pones en la mano, lo cuelgas del techo y ahí se queda, y desde luego no se cae a pesar del peso, ¿no? Quizás han visto las maravillosas mariposas, ¿no?, y los colores irisados de las mariposas, pues esto también se debe a que tienen nanoestructuradas todos sus materiales biológicos en unos arreglos que nosotros llamamos cristales fotónicos, y esto es lo que hace que según cómo inciden los rayos de luz y los rayos del sol, veamos esos colores impresionantes en las alas de las mariposas, ¿no? Y luego, quizás cuando se conocen la flor del lotus, la única que nunca se mancha, esto es una maravilla, ¿no? Siempre estoy limpia, de tal manera que, ¿qué pasa? Era también bastante extraño, nadie entendía por qué era la única flor que daba igual, no le cae polvo, no le caen manchas, no le cae nada. Y aquí lo que se vio es que también su superficie estaba totalmente nanoestructurada, de tal manera que las gotas de agua al polvo no se pueden adherir y se caen y siempre está limpia, ¿no?
Así que seguimos con más ejemplos. La nanotecnología es nueva. Quizás, bueno, todos conocerán la Copa de la FIFA, ¿no? Todo esto va aquí para los caballeros, que me imagino que es de oro, no sé si solamente es un recubrimiento, es oro macizo. Pero hay una copa todavía más famosa que es la Copa de Licurgo. Está en el Museo Británico, si tienen oportunidad, si van a Londres. Es una de las piezas más maravillosas que hay de la época romana. Y esta copa, pues se dieron cuenta que según como la iluminaba, la copa ya sola cambiaba de color. Cambiaba de un color verde a un color rojo. Y bueno, no acaban de entender por qué pasaba esto, ¿no? Y bueno, pues sacaron unas pequeñas esquirlas, lo estudiaron y vieron que en aquella época incluso los artesanos romanos sabían cómo meter en el proceso que hacían el cristal, metían nanopartículas de plata y de oro y a veces amalgamas también de estas nanopartículas de oro y de plata, y estas nanopartículas es las que producen ese efecto de color, porque cuando le da la luz absorbe cierta parte de la luz y transmite otra, y según cómo coloques la luz, si la iluminas desde fuera, lo que ves es este color verde, si la iluminas desde dentro, ves este color rojo. Bueno, esto es lo mismo que ven ustedes en las catedrales de la Edad Media. A que todos nos quedamos maravillados, ¿no?, viendo las vidrieras de las catedrales y esos colores. Y todos pensarán que esos colores se lo daban los artesanos de la Edad Media con pigmentos vegetales, ¿no?, quizás que incluían en los cristales. Pues no. Resulta que los artesanos en esta época ya sabían cómo incluir nanopartículas de oro y de plata, y según la forma y el tamaño le daban estos colores maravillosos a las vidrieras de la catedral. Los romanos también, bueno, como ya saben, eran la gente también muy presumida, usaban nanotecnología para teñirse el pelo. Ellos empleaban unas nanopartículas de sulfuro de plomo en forma de nanocristales con tan solo 5 nanómetros y le daba este color negro al cabello. Bueno, lo que no sabía es que estaban poniendo plomo en la cabeza y la mayoría de ellos acababan con cáncer y morían debido a los muchos tumores que generaba pues esta forma de teñirse el pelo. También debido a la nanotecnología. Ser nanopartículas de 5 nanómetros penetran en las células, tienen un mayor poder de penetración y eso hacía que la enfermedad también, fuera más rápida. Bueno, espadas de Damasco, ¿no? También habrán escuchado, ¿no? Sabían esto, lo han visto en las películas y en los libros. Las espadas de mayor reputación, ¿no? Duras, resistentes, capaces de cortar con una afiladísima hoja hasta un pelo en caída libre. Recuerdan que en las cruzadas, ¿no?, se volvían locos los europeos porque no había forma de vencer a los árabes precisamente por estas espadas. Nunca consiguieron reproducirlas en Europa. ¿Y por qué? Porque los artesanos de esas tierras sabían cómo introducir nanotubos de carbono en el proceso de fabricación de las espadas y hacían que sus espadas fueran muchísimo más resistentes y sus espadas tuvieran unas propiedades muy mejoradas con respecto al acero que utilizábamos en Europa en aquel momento. Así que, bueno, les comento que están rodeados de productos nanotecnológicos, les parece que no, pero todas las cremas que nos ponemos las mujeres, todas llevan ya nanopartículas, nanoliposomas, etc. L'Oréal es la empresa del mundo que número mayor de patentes en nanotecnología del mundo, es la empresa L'Oréal. Todas las cremas que nos ponemos prácticamente ya están nanoestructuradas. Las lociones solares, cuando vamos a la playa, ¿se acuerdan? Cuando éramos jóvenes, no sé cuánto, ¿se acuerdan cuando íbamos a la playa? Nos poníamos aquellas lociones que te pasabas 3 horas ahí, frotándote, ¿no? A ver si aquello penetraba en la piel y se te quedaba esa pasta blanca, ¿no? A día de hoy eso ya no sucede, tenemos una absorción casi instantánea porque está nanoestructurado. Ya todas las nanopartículas, estas cremas, llevan una nanoestructuración que hace que se penetre prácticamente enseguida en la piel, en la epidermis, y además nos proporcionan un mayor nivel de protección frente a los rayos ultravioletas. Pero bueno, tenemos numerosas aplicaciones. Nuestros deportistas de élite ya utilizan raquetas, bicicletas, ya utilizan todo tipo de elementos como estas raquetas, estas bicicletas con estas nanofibras, nanotubos que hacen que pesen mucho menos y el esfuerzo del deportista, por lo tanto, sea menor. Una de las cosas que más me gusta, los cristales que ya no hay que limpiar. Voy para atrás. Esto es algo maravilloso.
los cristales que están nanoestructurados como la flor del loto, y ya no hay que limpiarlos, ¿no?, frente a los cristales normales, porque a quién le gusta limpiar cristales, a nadie, ¿verdad? Bueno, pues esto, ropa que no se arruga, ropa que no se mancha, zapatos que no se manchan bajo ningún concepto. Bueno, esto ya está todo en el mercado, ¿no? Y ya para nosotras, pues imagínense también poder fabricar vestidos en los cuales te puedas cambiar el vestido a voluntad en el mismo momento, ¿no? Vas a una boda, te coincides con alguien que lleva el mismo modelito, te lo puedes cambiar, ¿no? Aquí simplemente ven que la chica se está golpeando un poco hacia un lado. Estos son materiales fotocrómicos a escala nano, y ya los puede cambiar con un pequeño pulsador. O fíjense esta, por ejemplo, como ya está comentando, bueno, mi vestido cambia de color, ¿no?, si salgo de casa, y cuando sale de casa, efectivamente, su vestido cambia de color, ¿no? Impresionante, ¿no?, lo que hace la nanotecnología. Pero más impresionante, ¿se acuerdan de la película de Harry Potter, ¿no?, la capa de invisibilidad? Eso de que, bueno, en algún momento yo creo que todos nos hemos querido volver invisibles, ¿no?, y desaparecer de escena. Bueno, pues parece que esto siempre ha sido algo de ciencia ficción, pero esto ya con la nanotecnología ha dejado de ser ciencia ficción, porque fabricamos una serie de materiales que llamamos metamateriales, una alteración, digamos, en los índices de refracción de los materiales con los que fabricamos, que te proporciona esa capa de invisibilidad. Vean, por ejemplo, esta chica que está pasando por delante de uno de estos materiales. Fíjense que la chica no se hace invisible. El material que hay delante es el que te impide ver lo que hay detrás y te da esa sensación. Es un fenómeno óptico, ¿no? Fíjense esta, por ejemplo, también esta chica como se oculta detrás de esta tela y queda totalmente invisible, ¿no? Bueno, estos son muchos de los materiales que ya se están fabricando, que ya se están utilizando. Evidentemente, quizás hay aquí una clara aplicación militar, ¿no?, de cómo volver invisibles aviones, barcos, etcétera. Pero bueno, esto es algo en lo que se está trabajando y que ya existe. Muy bien, bueno, estos son algunos ejemplos maravillosos de lo que es la nanotecnología, y también para demostrarles que la nanotecnología está en nuestras vidas desde hace muchísimos años, que la utilizamos a diario, que la llevamos en nuestros bolsillos, que la llevamos en nuestro cuerpo también. Y hace muchos años también nosotros los que trabajamos en el área pensamos, bueno, pues esto tiene este rango de aplicaciones tan increíbles, ¿por qué no usarlo en medicina, ¿no? ¿Por qué no utilizar todo este conocimiento para aplicar estos materiales, estos dispositivos, estos procesos para desarrollar mejores herramientas que nos permitan diagnosticar, que nos permitan prevenir y que nos permitan tratar las enfermedades, preferentemente en el inicio del desarrollo, porque todos sabemos que si conseguimos detectar o diagnosticar una enfermedad en el inicio, podemos tener muchísimas más probabilidades, ¿no?, de curar a esa persona, y sobre todo con un menor daño para el paciente. En nanomedicina distinguimos diversas áreas. Una es el área de los nanofármacos, o sea, cómo estos fármacos los podemos hacer llegar solamente al lugar enfermo o cómo administrarlo en forma nanoestructurada. También el hecho de la nanoterapia, cómo podemos utilizar nanopartículas para tratar los tumores de manera localizada, de tal manera que solamente trates el tumor sin hacer daño a los tejidos circundantes y por lo tanto el paciente no va a notar efectos secundarios. Luego tenemos toda la parte de ingeniería de tejidos. Se me estropea un órgano, pues me hago uno nuevo y me lo coloco. Se me estropea un tejido, pues hacemos uno nuevo y lo colocamos. Y luego todo el área del nanodiagnóstico, cómo diagnosticar desde fuera del cuerpo, desde dentro del cuerpo, el comienzo de cualquier tipo de enfermedad. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, quizás el ejemplo paradigmático que tenemos de nanotecnología, de nanomedicina, es la vacuna de la COVID-19. Espero que esté todo el mundo aquí vacunado y que sea con las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna. Son las nuevas vacunas basadas en la estrategia del ARN mensajero. Pero esta estrategia del ARN mensajero nunca hubiera sido posible si este ARN mensajero no se pudiera encapsular en nanopartículas lipídicas. Así que todo lo que nos hemos puesto, todos los que estamos aquí, es una inyección de nanopartículas. Estas nanopartículas lipídicas son las que llevan el ARN mensajero codificante, que es el que le dice a nuestras células, ¿no?, cómo crear esa versión estabilizada de la proteína S del coronavirus. Así que recuerden que todos nos hemos puesto esta inyección de nanopartículas.
Quiero comentar también que toda la ciencia detrás del desarrollo de estas fabulosas nuevas vacunas de ARN mensajero se deben a una mujer, a una científica, la doctora Catherine Caricó. Ella fue la mujer que durante muchos años, más de 15 años, desarrolló esta idea. La tacharon de loca, no le dieron subvenciones, la echaron de la universidad. De principio creo que fue, la trataron muy mal simplemente porque consideraron, bueno, es mujer, es extranjera, porque sus ideas son muy locas y esto nunca va a funcionar. Ella es la que ha salvado a la humanidad en el caso de la pandemia de COVID-19 y afortunadamente el año pasado, el 2023, la reconocieron con el Premio Nobel de Medicina. Muy bien, en el caso de los nanofármacos, bueno, como saben, cuando nos tomamos los medicamentos o los fármacos a día de hoy, bueno, creo que hay muchos médicos hoy en la audiencia, pues ustedes saben que generalmente tomamos unas concentraciones muy altas de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque realmente el medicamento, cuando empieza a entrar en nuestro cuerpo, parte de ese medicamento se va perdiendo, ¿no?, en su recorrido, y solamente una cierta parte de la dosis llega al lugar adecuado, ¿no? Así que en muchos casos, donde acaban la mayoría de los medicamentos, desgraciadamente, es pues en el baño, ¿no? Y esto está causando unos problemas, por cierto, de contaminación medioambiental brutales, ¿no?, sobre todo en el caso de antibióticos y de muchas otras medicinas. Bueno, la idea con la nanomedicina es por qué no encapsular estos nanomedicamentos en nanopartículas, en nanosistemas, de tal manera que tú le haces llegar esa nanopartícula al enfermo y solamente se va a abrir en el lugar enfermo. Por lo tanto, estos nanosistemas mejoran la absorción del medicamento, pero llegan y actúan solo en el lugar enfermo, sin afectar a las zonas circundantes sanas. Así que esto es una de las principales líneas de actuación. Nanofármacos, nanoestructurados, se absorben mucho mejor, estamos dando mucha menor concentración y muchísima menor dosis a los pacientes, y sobre todo quizás en la gran área de trabajo es la terapia dirigida. Te doy el medicamento nanoestructurado, pero además le das una cierta inteligencia para que solamente actúe en el lugar enfermo y así disminuyan los efectos secundarios, ¿no? Se dan muchos ejemplos de medicamentos, por ejemplo, como Abrasane, un medicamento muy famoso para tratar el cáncer metastásico, pero que era sumamente tóxico, ¿no?, para las mujeres, para los pacientes, pero que una vez que se hizo en esta forma nanoestructurada, en forma de nanopartículas, pues está demostrando su eficacia, al mismo tiempo que ya ha disminuido pues todos estos efectos de toxicidad y de efectos secundarios, ¿no? Entonces ahora muchos de los medicamentos, es decir, todos, pero seguramente algunos de los medicamentos que están tomando ya están en esta forma nanoestructurada, menor cantidad de medicamento que toman y una mejor absorción por parte del enfermo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos también una vez que podemos dar los fármacos? Pero otra de las cosas que podemos hacer es hacer un diagnóstico con estas nanoestructuras, ¿no? Quizás recuerdan, me van a decir que sí, espero que sí, ¿no?, el famoso libro de Asimov, ¿no?, El viaje fantástico. ¿Se acuerdan de esta película? Que ya hay gente más mayor, así que alguien se tiene que acordar, ¿no? ¿Se acuerdan, no?, del Proteus? ¿Sí? ¿Se acuerdan que miniaturizan un submarino y lo meten en la corriente sanguínea de un paciente, porque además este era un científico famoso que solo tenía una fórmula en la cabeza, le había dado un ictus y tenían que pues conseguir desatascarlo para que el paciente no muriera, ¿no? Bueno, esto evidentemente es ciencia ficción y no vamos a llegar a eso, pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues en el área de nanotecnología lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, utilizar estas, voy a poner aquí, lo que llamamos nanopartículas multifuncionales. Esta, por ejemplo, es una nanopartícula que está funcionalizada, en este caso con anticuerpos específicos para detectar células del cáncer de próstata, y lo que se hace es inyectar estas nanopartículas. Vean aquí el ejemplo, tenemos un ratón sano, un ratón donde se le ha inducido este cáncer de próstata, y vean cuando las nanopartículas se les inyectan y empiezan a viajar, llega un momento en que evidentemente en el ratón sano no vemos nada, pero en el caso del ratón donde se ha inducido el cáncer, estas nanopartículas se unen a estas células cancerosas y producen una fluorescencia muy elevada gracias a estas nanopartículas, en este caso son puntos cuánticos, y las podemos ver incluso desde fuera. O sea, podemos ver que ese paciente o esa persona tiene ese cáncer
justo en esa zona. ¿Y qué podemos hacer a continuación? Bueno, por supuesto, se puede hacer una operación quirúrgica para remover todas estas células cancerosas, pero hoy en día se están utilizando también unas técnicas que llamamos de hipertermia. Yo le llamo, bueno, le damos también un nombre así, un rimbombante, nanobombas de destrucción mediante control remoto. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente: estas nanopartículas, una vez que se unen a las células cancerosas, entran dentro de las células cancerosas por endocitosis y desde fuera puedes dar un campo magnético, le puedes dar un campo acústico o incluso con determinadas longitudes de onda, con determinada luz. Las nanopartículas empiezan a vibrar y las nanopartículas no soportan, digamos, en este campo, simplemente explotan y se llevan por delante todas las células cancerosas. Eso es un tratamiento de hipertermia, destruye selectivamente las células cancerosas. Ya hay una terapia de la empresa Madforce, empresa alemana, que ya está en la clínica, que ya está en los hospitales utilizando estas nanopartículas magnéticas para destruir de manera selectiva estos tumores sólidos con una inyección de nanopartículas. El paciente prácticamente no tiene efectos secundarios con estos tipos de tratamiento. Y hay algo todavía más increíble que se llama los nanorobots. Ya sé, esto lo habrán visto, ¿no? Creo que hay una película, Inner Space, que aparecen estos nanorobots viajando dentro del cuerpo humano, o en la película de Yo Robot, ¿no?, de Isaac Asimov. Esto lo habrán visto muchas representaciones, ¿no?, estos nanorobots viajando por nuestro torrente sanguíneo, ¿no?, como una especie de ejército de nanomédicos curándonos desde dentro. Bueno, esto evidentemente es ciencia ficción, pero lo que sí existe ya, y lo que hace, no en mi caso, pero compañeros míos, hace una especie de máquinas nanomoleculares que van propulsadas con energía, bien por sea reacciones químicas o bien unos campos físicos externos, y estas máquinas nanomoleculares pueden ir a cualquier lugar y actuar dentro del cuerpo humano. Es decir, pueden hacer diagnóstico, pueden administrar fármacos y pueden hacer cirugía. Estos nanorobots pueden viajar por todo el torrente sanguíneo y, por lo tanto, podrían curar todo tipo de enfermedades y especialmente aquellas más agresivas como el cáncer. Estos son algunos de los que hace uno de mis compañeros, el profesor Samuel Ordóñez, también andaluz, en el IBEC en Barcelona. Fíjense cómo consiguen mover también dentro del torrente sanguíneo. Él ya ha demostrado cómo puede tratar y aniquilar células del cáncer de vejiga, en este caso, en ratones, ¿no? Y también hace poco ya un equipo, creo que ha sido un equipo chino, ha conseguido con un ejército de nanorobots reparar aneurismas cerebrales en conejos. Esto fue en octubre del 2024. O sea, esto es quizás de los últimos resultados que tenemos con este tipo de estas máquinas nanomoleculares que actúan ya dentro del cuerpo humano. Realmente impresionante. Muy bien, pasando a la parte de nanomedicina regenerativa, a día de hoy sabemos, otra de las grandes líneas de la nanomedicina, hoy sabemos que hay una gran demanda, ¿no?, de órganos para pacientes que están esperando un trasplante, que desgraciadamente, bueno, pues en muchos casos no tenemos órganos para todos, ¿no? ¿Cuál será el futuro? El futuro será que vamos a producir a demanda órganos y tejidos de recambio, para quien los necesites. Entramos en la era de imprimiendo órganos humanos. Estas son algunas de las ideas que se están ya llevando a cabo. Impresión 3D para fabricar tejidos y órganos funcionales. Esto pueden ver algunas charlas TED de profesora Natalie, me dio el nombre ahora, que imprimen, en este caso, riñones, han trasplantado ya algunos en pacientes reales. ¿Qué es lo que hacen? A esta impresión 3D lo que se utilizan son unos nanopatrones tridimensionales, se dispensan biogeles con diferentes tipos de células, factores de crecimiento, diferentes biomoléculas, pero lo más importante es que estos órganos se fabrican a partir de las propias células del paciente y, por lo tanto, no presentan problemas de rechazo. Esto ya se está haciendo, pero evidentemente quizás uno de los principales problemas, puedes conseguir tener ese órgano, pero luego hay que insertarlo, ¿no?, en el cuerpo y hay que conseguir una correcta vascularización y una correcta conexión, y eso está siendo, como se pueden imaginar, sumamente complicado. Pero el plazo que estima, al menos mis compañeros que trabajan en este área, es que dentro de unos 10 años podremos tener esa tecnología a nuestra disposición. Esta es una forma que ya se están demostrando. Bueno, ¿qué hacemos si los tejidos fueran muy poco vascularizados?
hablamos de orejas, nariz, etcétera, pues a lo mejor aquí sí podíamos ir más rápido. Y de hecho científicos americanos pues ya demostraron cómo podían hacer la réplica. Bueno, ya conocen la historia de Van Gogh, ¿no?, de que se cortó él mismo la oreja. Pues ellos han replicado y le han fabricado una oreja a Van Gogh, ¿no? Y la réplica la han generado a partir del tejido de un descendiente de su hermano, o sea que realmente es de su familia, ¿no? Pero es que esta réplica incluso puede oír, porque recoge los sonidos con un micrófono y un software que simula los nervios auditivos incorporado y lleva integrado dentro de la oreja. Y de hecho, en junio del 2022 ya se ha realizado el primer trasplante de una oreja bioimpresa en una mujer de 20 años afectada de microtia. Y fíjense, bueno, la diferencia con esta oreja que habían impreso, pues utilizando además sus propias células. Una nueva empresa americana que está intentando imprimir, bueno, ya están en fases clínicas, córneas humanas como reemplazo para pacientes afectados de ceguera corneal, es decir, que no se va a tener que esperar, como estamos haciendo ahora, a conseguir una donación para muchas enfermedades. Un gran futuro nos espera, ¿no?, en la medicina regenerativa. Quizás un apunte además que cuando se empezó con esta bioimpresión, toda la idea, bueno, vamos a hacer órganos, tejidos, pero dio lugar también a una nueva idea, que fue, bueno, si yo puedo hacer esta bioimpresión de mini órganos y de tejidos, ¿por qué no hago unos mini órganos y unos tejidos a nivel muy pequeño en el laboratorio y me dedico a ensayar con ellos qué tipo de fármacos les puedo dar, cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Y aquí aparece toda una nueva línea que se llama órgano on a chip, es decir, fabrico los órganos miniaturizados, como esto que ven aquí, y me los pongo en un chip y experimento con ellos. Entonces, pues sobre todo aquí se puede aplicar a descubrir nuevos fármacos, cuál es el mejor fármaco para todo tipo de patología cardíaca o bien cardiovasculares o de hígado, etc. Esto hace poco ya han conseguido, por ejemplo, replicar en miniatura un ventrículo humano con capacidad incluso de latir. Es decir, ya a estas escalas. Entonces con esto pues evidentemente la investigación científica en todas estas áreas pues puede ir muchísimo más rápido. Son líneas también que trabajan numerosos grupos aquí, especialmente en Barcelona, en esta línea de órgano on a chip. Bueno, me paso ahora ya a la última fase, que es la parte del diagnóstico clínico. Y bueno, el diagnóstico clínico, sobre todo porque bueno, es mi área en la que yo trabajo, ¿no? Como saben, el diagnóstico clínico es el primer paso en medicina, pero además cuando a ustedes les dan un tratamiento, pues también hay que seguir controlando ese tratamiento con diagnóstico, ¿no? Evidentemente, a día de hoy tenemos las mejores técnicas diagnósticas en todos nuestros hospitales, no se preocupen, aquí vivimos en el primer mundo, en Europa, y evidentemente tenemos las mejores técnicas, ¿no? Pero estas técnicas son muy buenas, sí, pero al final las técnicas están todas en los laboratorios clínicos, en los hospitales. Las técnicas son lentas, se necesita una gran cantidad de muestras, se necesitan técnicos. Tenemos unas colas, ¿no?, ahora increíbles, ¿no? Tenemos que estar esperando meses para que nos hagan algunas de estas pruebas, ¿no? Evidentemente la instrumentación a veces es muy cara, es muy voluminosa, ¿no? Así que esto fue un poco lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Una de las lecciones que se aprendió en la pandemia, si ustedes recuerdan, hace ya 4 años, en lo peor de la pandemia, la única forma de saber quién estaba infectado pues era precisamente hacerse una PCR, ¿no? Una PCR, una técnica que dura unas 3-4 horas, pero que necesitas hacértela en un laboratorio. Te toman la muestra y tiene que ser un técnico especializado el que te la haga, ¿no? ¿Qué vimos en lo peor al principio de la pandemia? Colas de cientos de personas esperando para hacerse una PCR, resultados que te los daban con una semana de retraso, cuando normalmente duran 2 horas, ¿no? Y es más, sabemos a día de hoy, el Centro Europeo del Cáncer tiene cuantificado que en lo peor de la pandemia más de 1 millón de personas con cáncer no fueron diagnosticadas a tiempo, hospitales colapsados, no podías contactar con un médico, nunca les hicieron ninguna prueba y desgraciadamente todas estas personas fallecieron por no tener un diagnóstico a tiempo. Si recuerdan también en junio del 2021, cuando después de un año de la pandemia llegaron todos, nos inundaron, ¿no?, con los test de la COVID, y entonces aquí ya fue cuando se pudo controlar la pandemia y fue aquí cuando se puso de manifiesto la importancia de tener un test de diagnóstico rápido que te pudieras hacer en casa y que fuera accesible a toda la población en una situación de crisis como era
esa pandemia de COVID-19. Así que en nanomedicina lo que más trabajamos es pensar cómo podemos aportar una solución, ¿no?, a este cuello de botella del diagnóstico. Y la idea es que podamos hacer un diagnóstico con una gota de sangre, una gota de orina, una lágrima, una gota de saliva, que podamos colocar en un dispositivo muy pequeño y que este dispositivo en cuestión de segundos o muy pocos minutos nos diga o nos dé ese resultado, ¿no? Y ese resultado bien te lo manda al móvil o bien se lo manda al médico, ¿no? Esto es lo que llamamos estos dispositivos biosensores tipo point of care, o sea que lo podemos utilizar en cualquier lugar, lo puede utilizar el médico a pie de cama del enfermo, lo podemos utilizar en casa. Quizás ya han visto, ¿no? Este es el primer biosensor, ¿cómo se dice?, implantable que existe en el mundo. Quizás han visto, ¿no?, a las personas diabéticas que llevan este círculo blanco, lo han visto, ¿no?, este círculo blanco. Esto es un biosensor de glucosa, primer biosensor implantable que existe. Esto no es solo un círculo de adorno, esto lleva unas microagujas que están pinchando constantemente en el líquido intersticial del paciente, y dentro de esas agujas lleva el dispositivo que analiza el contenido de la glucosa en cada momento en ese líquido intersticial del paciente y le manda los datos a una aplicación o al móvil del paciente, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que queremos hacer, este tipo de diagnóstico rápido, de tal manera que en el mismo día tengas tu test, tengas tu diagnóstico y también sepas cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Estos dispositivos biosensores, como lo que consisten es en un sensor físico que está en íntimo contacto con una capa de reconocimiento biológico. Esta capa de reconocimiento biológico es completamente selectiva a la sustancia que tú quieres analizar. A ver, el biosensor más famoso es el biosensor de glucosa. Todo el mundo le llama el medidor de azúcar, medidor del test de azúcar. Bueno, totalmente incorrecto. El término técnico y científico es biosensor de glucosa. Ahora bien, con este biosensor de glucosa, como saben, el enfermo se pincha por una gotita de sangre y le dice cuál es su nivel de glucosa. En 5 segundos te ha dicho cuál es tu concentración de glucosa. Pero si en la sangre tenemos cientos de sustancias, ¿por qué este dispositivo es tan listo que solo ve la glucosa? Nadie lo sabe, ¿no? Pero todo el mundo, listo, mira qué bien, tengo cientos de sustancias diferentes, pero a este lado mirar solo la glucosa. Bueno, pues la gracia de este dispositivo es que dentro lleva unas biomoléculas específicas a la glucosa. En este caso es una enzima, una proteína, la glucosa oxidasa, que solo interacciona con la glucosa. Entonces, recuerda, igual que el test de la COVID, otro biosensor, ¿por qué mide solo el virus de la COVID? Podemos tener otros virus respiratorios, podemos tener otras cosas en nuestra saliva, ¿no? Bueno, pues estos test están preparados de tal manera que tiene un componente biológico que atrapa exclusivamente al virus, la bacteria o la sustancia que tú quieras detectar. Esto es un biosensor, parte biológica encima de un sensor físico, de tal manera que cuando atrapa lo que tú quieras detectar, se produce una serie de cambios físico-químicos en la interfase que nosotros leemos directamente con el sensor. El más famoso, biosensor de glucosa. 500 millones de personas en el mundo utilizan este biosensor cada día. Cada día, 500 millones de personas. Y como saben, pues es una cosa muy sencilla. Primer sensor que existe implantable, el de la compañía Abbott, que es el Freestyle. No todos los diabéticos lo pueden utilizar. Pero otros biosensores más sencillos, que no les llamarán biosensores, es el test de embarazo. Además, me digan, todos aquí conocemos lo que es un test de embarazo, ¿verdad? Sí, seguro. Y el test de la COVID también. Todos son biosensores, porque estos test que aparentemente son tan sencillos, ¿no? Había gente, me acuerdo en la pandemia, ¿no?, que incluso en las redes sociales decía, el test de la COVID, nos están mintiendo, eso es un trozo de papel, un trozo de plástico con papel, ¿no? Bueno, lo que hay dentro es algo mucho más complejo. Lo que hay dentro de ese trocito del test de la COVID o del test de embarazo, lo que tenemos dentro es una serie de nanopartículas de oro, anticuerpos específicos frente a lo que quieras medir, anticuerpos secundarios, marcadores, y ese cambio de color, en muchos casos que estamos viendo, se debe a nanopartículas de oro, a ese efecto plasmón que yo les contaba al principio. Muy bien, bueno, evidentemente dentro de nada ya los vamos a tener, que los conectaremos con nuestro smartphone. Por cierto, cuando les digan que su teléfono, o sea, que el reloj inteligente
me controla todo y me controla la glucosa. Eso es mentira. O sea, de momento los relojes inteligentes solo pueden medir parámetros físicos, es decir, te pueden medir el latido, te pueden medir una serie de parámetros, pero nunca podrán medir un nivel de glucosa o otro tipo de nivel, que siempre necesitamos una muestra biológica humana para hacerlo. Recuerden eso. Muy bien, bueno, evidentemente se desarrollan muchos tipos de biosensores. Cuando empezamos a trabajar en esto no sé si recuerdan al famoso, en la película Star Trek, ¿no?, al famoso Capitán Spock. Si recuerdan, llevaba ese aparatito que era el tricorder Jing-Wang, que lo llevaban siempre colgado, ¿no? Era un aparato maravilloso que si querías saber cómo estaba alguien enfermo en la tripulación, le daban un botón, ponían la muestra y te daban enseguida cómo estaba el enfermo. Bueno, pues en su honor muchas veces decimos que hacemos tecnologías muy parecidas, pero quizás recuerden esta famosa película Gattaca. Díganme que la han visto, por favor, díganme que sí, que han visto Gattaca. Si alguien no la ha visto, les recomiendo ver, es una de las mayores películas de culto de la ciencia ficción del año 1997, todavía está disponible en Netflix. De hecho, el nombre de la película Gattaca viene de las iniciales del ADN, guanina, ademina, timina, una sociedad dividida entre las personas genéticamente perfectas y las no genéticamente perfectas, como nosotros, ¿no? Solo la gente rica y poderosa podía permitirse que sus hijos nacieran sin defectos. Y quizás no les voy a hacer spoiler de la película, pero quizás recuerden que en esta película, para saber quién era genéticamente perfecto o no, los ponían en fila y les pedían unas gotas de orina. ¿Recuerdan aquello? Y ponían unas gotas de orina y con eso sabían quién era ese personaje. Incluso la policía te paraba en la calle, cogía un pelo y te podía medir, ¿no? Y podía saber a cuáles de los dos grupos pertenecías, ¿no? Bueno, pues lo que utilizaban allí era precisamente un biosensor. En esa película de 1997 ya predecían estas tecnologías que ya tenemos a día de hoy, ¿no? Muy bien, bueno, por supuesto se pueden emplear en cualquier lugar, no solamente en el mundo clínico, los estamos utilizando también en el control medioambiental, en el control alimentario, incluso en el espacio para buscar vida extraterrestre, también se utilizan biosensores y es un mercado que evidentemente está subiendo cada vez más. Pero hay un dato que me gustaría darles, y aunque no se lo crean, el 47% de la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de diagnóstico para las enfermedades más comunes. Prácticamente la mitad de la humanidad nunca ha tenido acceso a ningún diagnóstico. Así que los que trabajamos en este área lo que queremos es descentralizar el diagnóstico, conseguir este tipo de dispositivos para que eventualmente se pueda utilizar en cualquier lugar del mundo en el momento en el que se necesite. Estos son algunos de los que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos estos nanobiosensores. Lo que utilizamos son unos chips que se basan en nanofotónica. Esto les va a sonar a chino, bueno, se basan en luz. Y lo que hacemos son utilizar pues, prácticamente los mismos microcircuitos que ustedes están utilizando en sus móviles, en sus ordenadores, solo que en mi caso, en vez de mover electrones, movemos fotones de luz, y de aquí este nombre de chip nanofotónicos, ¿no? Por cierto, tengo muchos aquí. Esto es lo bueno de la nanotecnología, que te lo llevas en el bolso, pero esto no ocupa sitio. Así que si alguien luego tiene interés, le puedo enseñar algunos de todos estos nanodispositivos que empleamos para el diagnóstico clínico. Resaltar que somos de los pocos grupos, además, que fabricamos en nuestro país. Recuerden que durante la pandemia todos los test de la COVID venían de China. No se fabricó nada, prácticamente nada en España. En España no se fabrica prácticamente nada, creo que verán, ¿no?, todos los médicos. El instrumental y todo lo que ustedes utilizan viene siempre de fuera, toda la tecnología desgraciadamente viene de fuera, y nosotros queremos demostrar que esto se fabrica en España y se puede utilizar aquí. Creo que ya antes han explicado un poco cómo funciona. Pasa un rayo de luz, tenemos en este caso unas proteínas anticuerpos para el caso de la COVID-19, cómo detectamos el virus. En cuanto capta el virus, da una señal, me cambia la luz a estas escalas y yo puedo saber no solamente si una persona está infectada o no, sino que sé en cada momento cuántos virus infectan a esa persona. O sea, podemos saber la carga viral. En la época de la pandemia
lo que se quería saber no era solo quién estaba infectado, lo que les interesaba a las personas en la UCI, a los compañeros en la UCI, era saber la carga viral de cada enfermo, porque si le estás dando un tratamiento no sabes si va mejorando, si esa carga viral no iba disminuyendo, y no había forma de medirla más que con PCRs cuantitativas que en aquel momento estaban colapsadas. Bueno, estas son algunas de las tecnologías. Voy a ir un poco más rápido porque tenía muchas transparencias, pero para contarles un poco cómo las podemos utilizar, ¿no? Podemos utilizar estos biosensores, por ejemplo, para controlar el nivel de cualquier anticoagulante, el Sintrom, ¿no? Pues, ¿cómo es el Sintrom, no? Saben que muchas personas tienen tratamientos de anticoagulantes, el problema es ajustar la dosis, ¿no? Y al final tienes que ir siempre a que te hagan un análisis y que te digan, bueno, pues cómo va esto en sangre. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues con una gota de sangre del paciente podemos ver en cada momento cuál es la concentración en sangre y por lo tanto podemos saber, con tan solo tengo unas gotitas, y podemos entonces ajustar mejor la dosis. E incluso lo podría hacer el paciente en su propia casa, ¿no? Pasarme alguna. Quizás otra en la línea en la que más trabajamos es la detección precoz de cáncer, ¿no? Saben que 1 de cada 5 personas, desgraciadamente, desarrollaremos cáncer a lo largo de la vida, ¿no? Y sabemos que la única manera es que el 40% se podría prevenir con una atención primaria eficaz, ¿no? Que realmente si tenemos un diagnóstico precoz. Trabajamos en líneas como, por ejemplo, cómo podemos detectar de forma precoz el cáncer de colon. Saben que el diagnóstico actual solo pasa por una colonoscopia, técnica agresiva y técnica, pues bueno, caras también para nuestro sistema de seguridad social. Así que en nuestro caso lo que vimos, en este caso desarrollado en conjunción con el Hospital Clínic de Barcelona, es que en el caso del cáncer de colon, cuando empiezan los primeros pólipos, estas primeras células cancerosas, ¿no? Estas primeras células cancerosas emiten una serie de antígenos asociados a este tumor, y como respuesta a esto nuestro sistema inmunológico produce unos autoanticuerpos para aniquilar, ¿no?, a estos antígenos que circulan en nuestra sangre. Es decir, que si estos autoanticuerpos están circulando en nuestra sangre, quiere decir que esa persona está comenzando un proceso de cáncer de colon. Proceso que comienza 3 y 4 años antes de que el cáncer se pueda detectar con una colonoscopia en el hospital. O sea, realmente muy al principio del cáncer. Así que hemos demostrado cómo podemos medir con nuestros nanobiosensores, utilizando gotas de sangre de los pacientes, la presencia de estos autoanticuerpos. Hemos visto que tenemos suficiente sensibilidad, selectividad, etc. Realmente hemos hecho ya análisis clínicos, como decía, en colaboración con el Hospital Clínic, y el sueño sería que quizás en el futuro, no sé cuándo, pudiéramos ofrecer un test muy sencillo que con una gota de sangre pudiéramos saber quién está comenzando un proceso de cáncer de colon sin necesidad de una colonoscopia. Estamos trabajando en otros tipos de cáncer, vejiga, sobre todo pulmón. Cáncer es muy difícil, también diagnóstico precoz. Ahí hemos demostrado, por ejemplo, en el de vejiga, como con unas gotas, en este caso de orina, y viendo unos biomarcadores, en este caso epigenéticos, unos microRNAs, con unas gotas de orina, fíjense, 150 microlitros, podemos estratificar y saber quién está sano y quién ha comenzado también un cáncer de vejiga, y lo mismo en el caso del cáncer de pulmón, ¿no? Todo con unas tecnologías muy sofisticadas, ¿no? Esta nanofotónica, y también con unos bioreceptores moleculares también sumamente específicos. Y bueno, ya para ir acabando, porque creo que voy, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien. ¿Voy bien? Bueno, puedo seguir un poquito. Muy bien. Y otra de las grandes líneas, esto no les quiero alarmar, pero saben que hemos acabado la pandemia de la COVID, ¿no? Y ahora hemos entrado hace unos años en lo que llamamos la pandemia silenciosa. No sé si han escuchado este término en la televisión o en algunos documentales, ¿no? Pues llevamos ya unos años inmersos en lo que se llama la pandemia silenciosa. La pandemia silenciosa se debe a que nuestras amigas, las bacterias, que son muy inteligentes, pues han desarrollado resistencia a los antibióticos a una velocidad alarmante a lo largo de los últimos años, ¿no? El problema es que nuestras predicciones es que las muertes debido a estas resistencias antimicrobianas van a llegar a ser más letales que el cáncer, ¿no? De hecho, las estadísticas que se manejan es que para el año 2050, como siempre, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero para el 2050 las muertes debido a las infecciones multiresistentes va a superar al cáncer por primera vez. Es decir, que en el 2050 cada 3 segundos va a morir una persona de una infección multiresistente en el mundo, si no le ponemos remedio. ¿Por qué es esto? Como saben,
En el caso de las infecciones, los diagnósticos son lentos, son imprecisos, y este tipo de resistencia se debe sobre todo al abuso y el mal uso que hemos hecho de los antibióticos durante décadas. Y como consecuencia, las bacterias han desarrollado esta resistencia a los antibióticos, o sea, han desarrollado unos mecanismos químicos para destruir a los antibióticos. Y además, las bacterias son sumamente inteligentes, tienen sistemas que se llaman como quorum sensing, que se lo van comunicando unas a otras. Esto ya para todavía que la historia sea todavía más triste, inteligentes, pero bueno. Entonces, evidentemente tenemos un grave problema de salud pública. La pandemia silenciosa ya mata más de 11 millones de personas en el mundo, mata más gente de lo que murió cada año en la pandemia. Así que estamos realmente inmersos en una de las peores pandemias que tenemos, ¿no? Esto quizás a los médicos que están en la sala les resultará, ¿no?, de que personas con infecciones, por ejemplo, una persona con Pseudomonas aeruginosa tiene una infección y este es el antibiograma, resistente a prácticamente todos los antibióticos que se pueden administrar. Ya ha habido varios casos en el mundo de personas con bacterias multiresistentes, resistentes a todos los antibióticos que tenemos en el mundo, a todos. O sea, no había forma de cortar esa infección, ¿no? Y desgraciadamente, como saben, las farmacéuticas han dejado de producir nuevos antibióticos, con lo cual pues estamos en un problema todavía más grave, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos hacer en el caso del nanodiagnóstico? Bueno, sabemos que en el caso de las infecciones, uno de los principales problemas cuando la persona llega al hospital o llega al ambulatorio, ¿no?, se sospecha que hay una infección. Mientras se saca esa sangre, se manda al laboratorio centralizado, se ve cuál es la bacteria que le está atacando. Una vez que se sepa cuál es la bacteria prevalente, ver cuál es el perfil de resistencia antimicrobiana, cuál es el antibiótico que realmente hay que darle al paciente, depende de dónde estés, pero es que puede pasar de 72 horas a 10 días hasta que tengas el análisis de susceptibilidad antimicrobiana completo, ¿no? Así que lo que sabemos es que se necesitan nuevas herramientas para este diagnóstico rápido de infecciones y nosotros trabajamos en unas muy sofisticadas en el cual sospechamos que un paciente tiene una infección, se toma la muestra, identificamos el patógeno, qué bacteria le infecta en 30 minutos y vemos su perfil de resistencia antimicrobiana en otros 30 minutos. Hacemos un diagnóstico completo en tan solo una hora. Y ya, bueno, tenemos numerosos resultados de mi laboratorio, cómo podemos detectar incluso a niveles de muy pocas bacterias, es decir, cuando las infecciones están comenzando, de las principales bacterias prevalentes, ¿no?, como el Staphylococcus aureus, la E. coli y muchas otras, ¿no? Esto, además, diagnóstico descentralizado, no necesitamos un laboratorio centralizado, es un análisis rápido, no invasivo, sangre, orina, resultados inmediatos, ¿no? De hecho, tenemos unos dispositivos que nos permiten detectar al nivel de la presencia de una única bacteria. O sea, cuando el paciente, esto es muy raro, pero bueno, cuando evidentemente siempre las infecciones pues empiezan con mayor número de bacterias, pero incluso con una tenemos sensibilidad suficiente con estos nanobiosensores para ver la presencia de una única bacteria. Y ya hemos desarrollado algunos aparatos que hemos ido a la UCI de Valdebrón en este caso, que colaboramos mucho con ellos, en el cual tomando tan solo unas gotas prácticamente del suero del paciente, en menos de 30 minutos podemos clasificar las personas sanas, en fin, que no han entrado y las personas que ya han entrado en sepsis sin necesidad de mandar las muestras al laboratorio centralizado. Muy bien, bueno, también estamos desarrollando algunos para infecciones de transmisión sexual que se pueden utilizar incluso en casa, ¿no?, que realmente el análisis está preparado para ver los diferentes patógenos, clamidia, gonorrea, etcétera, que también, por cierto, se han vuelto resistentes. También todas estas bacterias han mutado ya y ya son resistentes a los tratamientos que tenemos con tan solo unas gotas de orina de los pacientes, ¿no? Este es el biosensor que hicimos para el coronavirus, que como les he comentado, bueno, pues nos daba también la carga viral. Bueno, ya ha pasado la pandemia, la gente pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Estamos utilizando este biosensor para hacer un seguimiento y una vigilancia para prevenir brotes futuros y otros coronavirus, y estamos monitorizando sobre todo murciélagos y sobre todo todos los animales domésticos de compañía,
perros, gatos, hámster a nivel europeo, dentro de un proyecto europeo con nuestros compañeros para ver la evolución de estos coronavirus en Europa, ¿no? Bueno, un poco la idea que pensamos, que esto evidentemente va a ser el futuro del nanodiagnóstico, es que tendremos aparatos muy pequeños en casa donde, dependiendo, ¿no?, de lo que queramos medir, pues una gota de orina, una gota de sangre, una lágrima, una gota de sudor. Tenemos estas plataformas portátiles, pones tu nanochip, pones tu gota de muestra y en cuestión de unos minutos pues tendrás el resultado en tu propio móvil, ¿no? Bueno, yo siempre digo que bienvenido a la época del hipocondriaco, porque así te levantas por la mañana y te dices, venga, a ver, hoy a ver qué me mido hoy, ¿no? Me voy a medir esto, lo otro y tal, así, ¿no? Esto ya, o sea, aquí los hipocondriacos van a ser las personas más felices del mundo con mi tecnología. El siguiente paso, esto no lo hago yo, pero ya hay muchos compañeros, sobre todo a nivel europeo, que ya han decidido dar un paso más y pasarse a los biosensores implantables, ¿no? Saben, les contaba el del caso de la glucosa, es el primer biosensor implantable. Recuerden que esto no es un adorno, va pinchando, unas agujas que pinchan constantemente, y ya pues ahí con esto se están desarrollando pues para ver niveles de cortisol y de algunos otros biomarcadores en el sudor, en el aliento, en las lágrimas, en la saliva, en el líquido intersticial, pero recuerden, siempre tiene que haber un contacto con un líquido humano, un biofluido para poder hacer este análisis, pero algunos de ellos son increíbles. Incluso se están desarrollando algunos para ponerlos, ya lo están poniendo en los dientes, ¿no? Fíjense, a ver, lo pongo en grande para que lo vean, un nanosensor de dientes para que vean también la evolución, si hay alguna infección en estos dientes, algunos que parecen tatuajes, pero que están realmente midiendo en el sudor, algunos que puedes llevártelos en la muñeca. Esto, bueno, evidentemente lo que queda para el futuro es increíble, y ya, por ejemplo, IMEC, bueno, en Bélgica ya están haciendo las primeras píldoras y las primeras cápsulas con nanobiosensores que te las tomas y van analizando, haciendo el diagnóstico de manera interna en el cuerpo humano a través de todo el tracto intestinal, que quizás el tracto intestinal, que es uno de los sitios más complicados para acceder y para hacer los análisis. Esto es un poco lo que nos espera en el futuro también. Nanobiosensores fuera, dentro y también en nuestro cuerpo, ¿no? Así que el diagnóstico que vemos en la medicina del futuro, pues tendremos todo tipo de diagnóstico, y la idea es que estos dispositivos evidentemente no solo se puedan usar en casa, los puedas utilizar en urgencias, los puedas utilizar en cuidados intensivos, en los centros de salud, incluso en una ambulancia, ¿no? Cuando se recoja un enfermo ya puedes empezar a hacer el diagnóstico en la misma ambulancia sin necesidad de esperar llegar al hospital. Algo muy importante, por ejemplo, cuando se produce un ictus, ¿no?, que tienes una ventana de tan solo 4 horas para poder salvar a ese paciente, ¿no? Y bueno, pues evidentemente todavía nos quedan mucho más cosas, ¿no?, en la medicina del futuro. Leía el otro día que en octubre del 2024 China anuncia el primer hospital basado en inteligencia artificial del mundo. Esto ya lo han puesto en marcha. Tienen capacidad de gestionar a más de 10.000 pacientes en tan solo unos días, una tarea que los médicos humanos pues les llevaría 2 años. O sea, y este hospital lo han inaugurado en octubre del 2024 en China. Esto es también el futuro que nos queda, ¿no?, totalmente automatizado y sin personal, ¿no? Bueno, como os he contado, el futuro de la medicina, bueno, he intentado darles algunas pinceladas, esto es muy amplio, pero dentro de la nanomedicina pues podemos tener tanto lo que les he contado hasta ahora, nanodispositivos para el diagnóstico temprano, el seguimiento de los tratamientos. Recuerden que las vacunas de ARN mensajero en nanopartículas ha abierto todo un mundo para hacer un tipo de vacunas increíbles, unas nuevas tecnologías para cáncer, para muchas otras patologías, ¿no? Podemos crear órganos a la carta, podemos tener nanoterapias sin efectos secundarios, es decir, la nanomedicina es una oportunidad única para llegar a la medicina del futuro, personalizada, no invasiva, rápida, con actuación inmediata, sin efectos secundarios y mediante control remoto. Bueno, entonces si nos podemos curar de todo, la pregunta es hacia la inmortalidad con la nanomedicina, ¿no? Decía, esto me lo mandó un amigo el otro día por WhatsApp, pues sabía que daba la conferencia Noah Harari, decía en Sapiens, su famoso libro Sapiens,
Para los hombres de ciencia, la muerte no es un destino inevitable, sino un problema técnico. Hacia la inmortalidad de la nanomedicina, vamos a ver, ¿quién quiere ser inmortal realmente? ¿Quieren ser todos inmortales? Pregunta, levante la mano, ¿sí? ¿Quieren ser inmortales? ¿Sí? ¿No? Venga, alguien, ¿sí? 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 ¿No? ¿Sí? A ver, que recordemos que ser inmortal no es como en las películas, ¿no? Que aquí los inmortales son millonarios, se lo pasan bien, van de viaje, ¿no? Aquí nosotros seremos como ahora, todos los días te levantas, vas a trabajar, tienes que ir a la compra, tienes que limpiar. O sea, piénsenlo, ¿eh? O sea, bueno, así que antes de eso, piénsenlo primero, que no vamos a ser millonarios, y no sé, entonces ya me dirán si quieren ser inmortales o no. Les recuerdo que hace tan solo unos años los principales multimillonarios del mundo, ¿no? Como Jeff Bezos a la cabeza, el dueño de Amazon, crearon una empresa, Altos Lab, para estudiar el envejecimiento. Y ellos están financiando con, unas miles de millones de dólares laboratorios donde se han llevado a los mejores científicos del mundo, algunos españoles, para luchar contra el envejecimiento, financiado pues, por estos multimillonarios. Es decir, que realmente es una preocupación, como ven, en este caso voy a decir de los millonarios, claro. Así que bueno, esta es mi pregunta. Y si les parece que esto no es posible, esto de la inmortalidad, les voy a recordar. Aquí predicciones de grandes expertos, ¿no? Lord Kelvin, la presidenta de la Royal Society en 1895, no es posible construir máquinas voladoras más pesadas que el aire. El mariscal Foch, profesor de estrategia, Escuela Superior de Guerra, 1905. Los aviones son artilugios interesantes, pero sin valor militar. Thomas Watson, presidente de IBM, en 1943. Habrá mercado para unas 5 computadoras en todo el mundo. Bueno, el almirante Lethie al presidente Truman en 1945. Es la tontería más grande que se haya hecho nunca. La bomba atómica nunca estallará. Y hablo como experto en explosivos. Get Thompson, presidente y fundador del Digital Equipment Corporation. No hay razón para que uno quiera tener un ordenador en casa. Pero Bill Gates también se lució, el presidente de Microsoft, a 640 kilobytes. Deben ser suficientes para cualquiera, madre mía. Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, 2007 decía: no hay posibilidad de que el iPhone consiga una cuota de mercado significativa, ninguna. Y uno de los principales economistas del mundo, Paul Krugman, decía: Internet desaparecerá porque la mayoría de la gente no tiene nada que decirse entre eso. Bueno, así que viendo estas predicciones de expertos, a lo mejor me creen de que realmente podemos llegar a ser inmortales con la nanomedicina. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por su atención. extraordinaria, de un alto nivel científico, pero con la gran capacidad que ha tenido de difundirla al público en general, porque nosotros pues, somos provenientes de la medicina, pero la mayoría de la gente que aquí pues, no lo es, ¿no? Yo quería seguir con la cita que ha puesto de Noah Harari, de que la muerte es un problema técnico, pero evidentemente la técnica nos hace humanos, ¿no? Yo creo que la conferencia nos ha puesto, y sobre todo nos ha abierto un mundo, una puerta a la esperanza de que muchísimos problemas médicos, y tanto de enfermedades como de pacientes que hasta ahora son irresolubles, pueden tener solución con las técnicas, sobre todo con la terapia dirigida para reducir los efectos secundarios de tantos medicamentos que, como tú decías bien, la doctora Lechuga, se terminaban en el cuarto de baño, ¿no? Y sobre todo con esta generación de biosensores, ¿no?, para detección precoz de estas enfermedades que son terribles, como es el cáncer y sucesivos. Yo quería, en nombre de toda la academia, pues expresar nuestro profundo agradecimiento a la doctora Lechuga, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Barcelona. Esperemos que la vuelta no tengas el problema que has tenido en la ida. Y queríamos entregarte un pequeño obsequio en nombre de todos los compañeros.
que siempre nos recuerdes nuestros datos. Y aparte, aunque yo sé que tú eres gaditana, pero que la isla te atrae mucho, pues tenemos una historia de cuando la isla cumplió 250 años con un ayuntamiento propio. Y, por supuesto, también el libro 50 años de los cuentos Fuente Suazo, que creo que es una auténtica maravilla. Bueno, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes agradece la presencia de la delegada de Cultura, de la concejal del PP también, del almirante jefe de la base naval de la Carraca, del coronel director también del RACTA 4, de los compañeros académicos que tienen su presencia y sobre todo de todos ustedes que son fieles a nuestro calendario docente, porque en el fondo nos justifican nuestro esfuerzo para mantener una difusión de la cultura en nuestra ciudad. Quiero comunicarles que el próximo acto de la Academia será el próximo martes 21, es decir, el martes que viene, en este mismo lugar, con una conferencia titulada, atento al título, El ingenioso hidalgo Don Miguel de Cervantes Saavedra, a cargo de nuestro compañero, el ilustrísimo señor Rafael Duarte Sánchez. Buenas noches, se levanta la sesión.